1:42, esto es la radio en el sur de Madrid, esto es Hoy por Hoy, es jueves, ¿no? Sí, es jueves, bien, he dicho 1:42, perfecto. No tiene que ver nada que haga un día magnífico, 22 grados, primaverales, ni una nube en el sur de Madrid. ¿Por qué doy yo tantas vueltas? Pues que hablamos de libros. Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes. Muy bien, y es mágico porque usted lo ha dicho, el día que hace todo, hablando de libros, pues entonces no puede haber más magia. Ayer, recordando el día del libro ayer, el día 23 de abril. ¿Viste que estuvimos con nuestros amigas de Librería Bravo ayer? Sí, señorito, sí, señorito. Y hoy las he visitado y bueno, pues tenían una actividad de la presentación de un libro esta mañana y no para Librería Bravo. ¿De qué más bien? Nos viene a hablar quién hoy nos acompaña aquí en los estudios. Pues nuestra invitada, además mágico porque es poesía, usted sabe mi tendencia hacia esa disciplina, y vamos a hablar con Raquel López Martín de su último poemario, Con el alma de ida y vuelta. Hola, además Raquel. de ser una poeta maravillosa, una poetisa fantástica, somos amigos, si tengo que decirlo, ¿no? Entonces me siento muy orgulloso. Así que un privilegio estar aquí, encantada. Hola, Raquel, gracias por estar con nosotros de nuevo. Habla muy bien de tu poema, Chema, de tu poemario, Chema. Porque me ve con buenos ojos y me lee con mucho amor. No, pero es cierto, verás, lo que pasa es que le he tenido que decir, hemos estado un ratito antes hablando fuera de antena, Sí. es un libro, y quizá cuando lees una poesía de alguien que escribe y que conoces personalmente, es un poemario muy duro. Es un poemario con mucho dolor, con mucho sufrimiento de una etapa de tu vida, ¿no? Sí. Pero al final hay una luz. O sea, no es que quiera decir que sea un poemario pesimista. Que no se me asusten. No, es un los poemario oyentes. optimista precisamente Claro, por eso, ¿no? Por esa luz al final, ¿no? Pero sí todo ese camino, ¿no? Importante de dolor. Sí, sabes que anteriores poemarios hablaban mucho de amor también, pero bueno, en este tocaba hablar de otra emoción muy, muy potente que sentimos de vez en cuando en la vida, y en este caso pues un dolor muy profundo por un gran desamor, pero bueno, tenía que expresarlo, ¿no? Y compartirlo porque era parte de mi proceso. ¿Te ha servido a ti también? ¿Notas, Sí. no sé si es liberada? ¿Te ha servido de Sí, terapia? escribir este poemario ha sido el último paso en un proceso personal de sanación. Entonces, de ahí que decía Chema que no es un poemario con muchísimo dolor, pero el mensaje que quiero transmitir, que se ve al final del poemario, es que después de esa oscuridad siempre hay un puntito de luz, ¿no? Al final hay que reencontrar esa luz. ¿No da un poco de vergüenza? No, porque Yo es que eso... claro, yo pienso que Sí. no conozco los detalles concretos, pero rompo con mi pareja, me siento destrozado, pero es que encima lo cuento, y se lo cuento, no se lo cuento al amigo solo, no, es que se lo cuento a todo el mundo. Pero es que los poetas vivimos en poesía, entonces forma parte de nosotros, ¿no? Y una vez que te lanzas a publicar la primera vez, que yo valoré mucho eso, Sí, porque al final te desnudas ante la gente emocionalmente, Sí. ya no tengo pudor de hablar de emociones, ¿no? Somos seres emocionales, Sí. entonces a mí me parece muy bonito compartir los sentimientos, ¿no? Yo creo que si quizá las emociones fuéramos capaces de compartirlas como se comparten otras cosas, el mundo sería diferente. Por supuesto. Y nosotros, por supuesto, seríamos diferentes. Hablábamos también antes fuera de antena, que yo conozco toda su obra de Raquel, y hablábamos de cómo ha ido madurando, de cómo ha ido creciendo de los primeros poemarios a este poemario. Aunque este venga, como digo, cargado de muchísimo dolor, pero es una parte de tu vida, ¿no? Pero sí es cierto de esa evolución a la forma de expresar los sentimientos, ¿no? Que te ha servido, yo creo. Claro, al final es la experiencia vital de cada uno, ¿no? Empecé a publicar en el 2017, ahí recogía poemas de juventud también. Sí. Ahora ya han pasado muchos años y evidentemente las experiencias hacen que tengas una riqueza cultural, literaria, lingüística y una riqueza personal, evidentemente, que eso también se plasma, ¿no? Y más en poesía. ¿Tú lo notas mucho cuando relees tus poemas, todos tus poemarios de... Sí, yo noto esa diferencia. De hecho, se lo he comentado Sí. fuera de antena. Digo, tú has notado evolución, que él sí conoce un poco Sí. cómo empecé a escribir. Y yo creo que sí se nota, dentro de que Sí. tienes tu propio sello y tu forma de expresar, pero yo creo que sí se nota, ¿no? Sí. Nos leerías, porque siempre que hablamos de poesía, pues mejor. Y vamos a ver, cuando antes comentabas, ¿no?, que si te da un poco de pudor, un poco de vergüenza, cuando escribes la poesía y la poesía sale de dentro, de verdad,
Da igual, si de lo que estás Hombre, hablando te da igual a ti, a mí dice no me daría igual, de Chema. sentimientos, pero porque no eres poeta. Claro, efectivamente, eso es Eres novelista de No, histórica. no, tampoco, ni lo uno Por ni lo favor, otro. novelista de histórica, busquen a David Sañudo y compren su libro, No, que es un buen regalo. No lo dice él, Que no. lo digo yo desde Pero el rincón literario. yo, por muy poetas que seáis, Sí. contar esas cosas a mí me da mucho pudor. Pero a lo mejor es personal, ¿eh? No sé Sí. si tendrá que ver con ser poeta o no. Hombre, va un poco la persona También, ¿no? también es cierto. Venga, Raquel, cuando Adelante. quieras. Gritos de un alma doliente. Gritos de un alma doliente resuenan en una habitación solitaria. Ecos de dolor trasnochan cada hora, levantando ojeras por la mañana. Quebrada llora desconsoladamente en la soledad impuesta del abandono, y no hay consuelo ni emoliente que sane la herida gangrenada. Gritos de un alma doliente mueren en silencio, ahogados en la profundidad de la garganta, atragantada por el desamor encontrado. El sollozo de la incertidumbre apuñaló sin piedad su fortaleza. Las certezas posteriores derrumbaron para siempre sus creencias. El amor no es como soñaba. El amor no es como ella siente. El amor la dejó rota para siempre. Gritos de un alma doliente son recogidos por la almohada de tantos llantos cómplice. Gritos que no pronunciarán tu nombre. Es lo que claro, esas noches, ese tiempo, ese amor, esas lágrimas, pues muchas veces derramadas, que genera bueno, pues ese desamor. Lo que pasa es que todo se acaba, ¿no, Raquel? Sí, claro. Quiero decir, Bueno, todo. yo- Escucha, Yo efectivamente. tenía otros pensamientos, ¿no? Sí. Siempre he pensado que existe ese amor eterno, ¿no? Siempre me ha gustado pensar eso. Pero al final es verdad que te das cuenta que todo tiene un principio y un final, ¿no? Sí. Creo que sí sigue habiendo un puntito de eternidad, pero a lo mejor ya solamente forma parte de ti, ¿no? De tu Claro. recuerdo, de ese tiempo compartido y vivido. Entonces, claro, sí. Le he entendido a Chema que porque a mí siempre me genera cierta curiosidad también cuando tengo a dos poetas. Yo os miro un poco raro, ¿no? Porque por todas estas cosas que os estoy diciendo. Pero me genera mucha curiosidad también cómo se estructura un poemario, porque uno piensa en una novela y dice, pues una novela es una historia que empieza en A, termina en B y entre medias pasan cosas. Pero los poemarios a veces no son así, a veces son pues poemas que, porque les has escrito en una época, les juntas, o poemas que tratan sobre un mismo tema y les juntas, pero no sé si le he entendido a Chema que también tiene como una estructura narrativa este poema, es decir, Sí. va viviendo todo tu proceso hasta Claro. que termina con la Sí, sanación. sí, Claro, sí. es que este poemario al final, lo que te decía, ha sido el paso final en mi proceso de sanación y ha sido, pues bueno, expresar todas esas emociones, esas sensaciones que yo he tenido durante ese tiempo. Entonces, lleva una estructura porque paso de ese sentimiento de la incertidumbre cuando la persona a la que amas te dice se ha acabado, no entiendes por qué, depende también la relación, evidentemente fue una ruptura abrupta para mí, no entendía muchas cosas. Y ese sufrimiento te hace transitar por ese dolor profundo y una tristeza que te come. O sea, es que yo me sentí totalmente comida por la tristeza. Y finalmente es esa reconstrucción, ¿no? Ese periodo en el que, a base de un trabajo personal, evidentemente, consigues ver esa luz, ¿no? Por eso es el título, con el alma de ida y vuelta. Al final yo sentí que perdía mi alma porque es que me sentí completamente rota, perdí esa esencia que yo sentía que tenía, pero al final de transitar ese dolor y trabajar, pues he conseguido volver a reencontrar mi alma y el alma vuelve a ser como era, ¿no? Siento ser la misma persona que era. Mira, muchas veces cuando desde aquí decimos, mira, la poesía, pues tú coges, abres un poemario y el que toque, pues toca este. En el de Raquel no se puede hacer así, ¿no? Este no. ¿Por qué? Porque tiene tres partes. Entonces es una parte donde hay una situación concreta, otra que va evolucionando y vas viendo cómo va sucediendo, digamos. Transitando ese dolor. Efectivamente, esa transición. ¿Qué sucede? Que yo lo que sí he hecho es, de la primera parte, me ha dado igual, he leído indistintamente, de la segunda, pero no he pasado a la segunda parte, y por supuesto a la tercera, hasta que no he terminado la primera, pero que ha sido aleatorio. Yo no he cogido así, porque la poesía debe de leerse, y antes lo comentaba con una persona que me he encontrado en la calle, y ha surgido un tema en este sentido. No, la poesía no la puedes leer en el autobús, no la puedes leer en una parada, no la puedes leer mientras estás escuchando, viendo la tele, no. Tú necesitas cuerpo de poesía.
Y los que hacemos poesía, yo, el de Raquel, pues he leído un poema, un par de ellos, 3, y le he dejado, y me he puesto con otra cosa. Y en otro momento lo he retomado otra vez. Es decir, no te puedes dar una panzada de poesía porque me quiero leer un poemario. No, tienes que leerlo mientras disfrutes. En el momento que notas que... déjalo, no pasa nada. Sí, dedicarle un tiempecito, claro, ¿no? Para que te cale, ¿no? Claro, Si lees un poema y no te pasa nada, no te ha llegado el poema. Tienes que sentir algo, lo que sea. Y que necesitas un ambiente determinado. Y desde luego, y repito, leerlo en voz alta, leerlo que tú escuches lo que estás leyendo, ¿no? Oye, ¿dónde se escribieron originalmente estos poemas? Quiero decir, ese dolor que tú sentías en ese momento, ¿lo plasmas en un papel, en un ordenador, en el móvil, en el WhatsApp? ¿Dónde? Pues algunos fueron surgiendo cuando pasé una etapa durante este proceso de bloqueo, se lo comentaba antes a Chema, no podía acercarme a leer ni a escribir poesía porque me conecta con mi parte más íntima y estaba muy hundida y no podía. Cuando recobré esa fortaleza, empezaron a fluir. Entonces hay veces que te fluye y viene esa inspiración y te expresas y escribes en el móvil, otras veces en un papel porque estás durmiendo y se te ocurre algo y lo escribes. Y ya en la parte final sí que me senté a escribir a conciencia porque ya notaba que me fluía, los pensamientos y los sentimientos me fluyen en verso y creo que Chema eso lo entiende. Entonces es como me siento, me pongo mi música de piano que me encanta y me pongo a escribir. Entonces hay un poquito de todo. ¿Nos leerías otro? Mira, yo recuerdo... ¿El que nos has leído el primero, de qué parte es? Es de la segunda parte, de Transitando el dolor. Yo recuerdo, en línea de lo que ha dicho, de estar durmiendo, me despierto y a oscuras, yo tengo allí un papel y un bolígrafo, y a oscuras escribir, bueno, ya lo leeré luego por la mañana, pero escribir a oscuras, ¿no? Entonces, qué vida porque surge en ese momento. Parecemos bichos raros, pero no. bueno, luego son gente normal. Como dice el cantante poeta, no digo diferente, digo raro. Eso. Adelante. Mira, recito Fantasmas, que pertenece a la primera parte, puesto que antes he leído de la segunda, que es El pozo de la incertidumbre, y se titula Fantasmas. El fantasma de la incertidumbre acecha y clava sus cadenas en la horta, desangrando su fortaleza de alma rota. El corazón descarnado se desgarra en jirones de dolor y llanto. El espectro del sollozo se encadena a las cuencas de los ojos y el fantasma cada día se alimenta de la indiferencia y el olvido. El fantasma de la incertidumbre acecha, ahogando un corazón desgarrado que se escapa por la garganta, vomitando lágrimas negras. Bueno, pues ese es el poema. Notas, bueno, pues ese dolor, ese desasosiego, esa sombra, ¿no? que de alguna forma bueno, pues te ha acompañado durante un tiempo, ¿no? Entonces... ¿Ya escribes otros poemas? Bueno, ahora lo he dejado un poco reposar. Escribo otros poemas, pues como comentaba fuera de antena, porque los que escribimos poesía necesitamos escribir poesía, pero bueno, pues en actividades que llevo y otras cosas. Pero escribir de mi parte interna emocional ahora está reposando un poco todo. Sí. Pero volveré a escribir de amor, que ya me han dicho, volverás a escribir de amor también cuando llegue el momento. ¿Qué más recomendaciones tenés? Mira, para los jóvenes de la casa y para el que le guste los viajes en el tiempo, la fantasía y demás, Proyecto Cero, fantástico, de Chelsea Furedi, que es una ilustradora y bueno, pues ha escrito este libro, está editado por HarperCollins Ibérica. Imaginaros que para estudiar historia tú te traes a un personaje, o si lo hacemos como marca la obra, una persona de 1996 sube en un autobús que se va de excursión y aparece en el 2122. Y los alumnos de 2122 aprenden historia con una persona que ha vivido en ese momento de la historia, porque van a estudiar en 1996. Entonces es fantástico, pero claro, ahí hay una serie de problemas que podrá volver. ¿Pero es novela gráfica o es...? Sí, es una novela gráfica, o cómic, como queramos llamarlos en algún momento. La verdad es que fantástico, porque además Chelsea tiene unos dibujos muy buenos, muy indicados para lo que ella quiere contar, y bueno, yo lo recomiendo, y si os gusta la fantasía vais a disfrutar muchísimo, y además lo vais a leer rápido. Como digo, Proyecto Cero de Chelsea Furedi, editado por HarperCollins. Mira, páginas web,
Zonanegativa.com para los jóvenes, si os gusta el cómic. Esta página la abrió Raúl López Armenteros en 1999, fijaros, y todavía continúa con más de 7.000 reseñas y 600 entrevistas, y le acompaña pues una treintena de redactores. Una página fantástica, como digo, zonanegativa.com. Y amoripalabras.blogspot.com para los mayores de la casa, es la página oficial de la escritora Montse R.D. Tiene muchísimo que ofreceros en cuanto a su trabajo, la vais a conocer más y vais a disfrutar con algunas de sus entradas y su acceso al blog. Para la semana que viene. No mientas. Porque es que, digo, no mientas, es que no es la semana que viene, es que es dentro de 15 días. Bueno, es verdad que la semana que viene es día 1, día del trabajo, sí, y que habrá que descansar. Y no te digo no mientas, sino que es que el título es No mientas, de Arturo Burgo, ha visto que viene hilado. Entonces, de Arturo del Burgo, que estará con nosotros. Oye, para hablar de por cierto, No mientas. Es que no lo ven los oyentes, pero es uno de esos libros que ahora llevan el lomo de los cantos de las páginas pintados, que está súper de moda, que ayer lo hablaba yo con Aida de Librería Bravo, y es que es tremendo. Todos. Está muy bien. Queda muy bonito, pero queda muy bonito. No sé si estamos coloreando por encima de nuestras posibilidades. No lo sé, porque luego nos quejamos de que si el medio ambiente y tal y que igual, y resulta que vamos a pintar todo el canto de todos los libros. Es verdad que para un regalo tinta de colores queda estupendo. O sea, fantástico. Ayer vi yo y lo comentaba con Aida, el de Irene Vallejo, el del infinito en un junco. Sí. Con los junquitos pintados ahí. Precioso. Vamos, enamora a cualquiera, te guste o no te guste los pero libros, si sirve para atraer a posibles lectores, bienvenido. Hay que innovar. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Raquel, Chema, me ha encantado teneros por aquí. Chema, entonces en 15 días hemos dicho, ¿no? En 15 días. El jueves sí, que viene no es mágico. Sí, es mágico porque es el día del trabajo y fíjate la magia que tiene. Pero se lo vamos a ceder. Venga, pues muchísimas gracias a los dos. Un placer, gracias. Ya saben que este rincón literario y todos los de las últimas temporadas los pueden encontrar en nuestra web en el apartado de podcast en sermadridsur.com. Llegamos así a las noticias de las 2 de la tarde. Es tiempo para la actualidad y para la información. Por supuesto, volveremos a Roma para conocer las últimas novedades desde allí, pero hay más, en parte por ese contrato del gobierno de España de compra de balas a Israel, que al final parece que se ha dado marcha atrás, porque incluso se ponía en riesgo la coalición de gobierno. Bueno, de todo eso y de muchas más cosas hablamos a partir de ahora. Es tiempo de información, actualidad, hora 14, en esta mañana calurosa, 22 grados tenemos ya en el sur de Madrid.